Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel se casan en una ceremonia inolvidable. Lágrimas, promesas y una verdad que nadie esperaba salen a la luz. Lo que empezó como un simple rumor hace meses se ha convertido en una de las bodas más emotivas y comentadas del año. Kerem y Hande, quienes conquistaron corazones con su química dentro y fuera de la pantalla, han sellado su amor en una ceremonia que desbordó emociones y dejó sin aliento a todos los presentes. La boda tuvo lugar en un jardín rodeado de árboles centenarios, luces tenues y una decoración minimalista pero cargada de simbolismo. Desde muy temprano, los invitados comenzaron a llegar. Entre ellos, figuras conocidas del medio, amigos íntimos y familiares que no pudieron contener las lágrimas al ver a la pareja caminar hacia el altar. El momento más impactante de la ceremonia fue cuando Kerem, con la voz entrecortada, miró a Hande a los ojos y le dijo: «No eres solo el amor de mi vida, eres mi vida entera. Prometo no soltarte nunca». Estas palabras provocaron una ola de suspiros y aplausos, mientras Hande, visiblemente emocionada, tomó su mano y respondió: «He esperado toda mi vida para sentir esto. Ya no tengo miedo, porque contigo, incluso lo incierto se vuelve seguro». La ceremonia fue breve pero intensa. Cada mirada, cada gesto entre ellos reflejaba complicidad y una conexión que va más allá de las palabras. Según comentaron algunos asistentes, Hande lloró durante casi toda la ceremonia, pero no de tristeza, sino de emoción pura. «Nunca la había visto tan vulnerable y tan fuerte al mismo tiempo», dijo una amiga cercana a la actriz. El detalle que más comentado fue una carta que Kerem entregó a Hande momentos antes de la ceremonia. Nadie sabía de su existencia hasta que ella misma la mencionó durante el banquete. «Lo que me escribiste esta mañana quedó grabado en mi alma. Gracias por recordarme que el amor también se escribe con silencio, con paciencia y con fe», dijo entre lágrimas. Algunos invitados se acercaron a la prensa tras la ceremonia y confirmaron que la pareja había pasado por momentos muy difíciles en los últimos meses, pero que habían decidido darse una oportunidad real. Sin expectativas externas, sin filtros. Lo que vimos hoy fue el resultado de muchas conversaciones, de muchas madrugadas llorando y de decisiones valientes. No fue una boda para aparentar, fue una boda para sanar, afirmó un colega cercano a Kerem. El baile nupcial fue otro momento destacado. No hubo coreografía ensayada, ni movimientos espectaculares. Solo ellos dos abrazados, girando lentamente mientras sonaba una versión en piano de su canción favorita. Nadie quiso interrumpir. El silencio de los invitados fue la mejor banda sonora. Después del emotivo primer baile, los aplausos llenaron el aire mientras los novios se miraban sin decir una palabra, como si todo lo que necesitaban decir ya estuviera dicho en sus corazones. La atmósfera era mágica. Cada rincón del jardín estaba iluminado con pequeñas luces cálidas y las mesas adornadas con flores blancas y ramas de olivo, símbolo de paz y eternidad. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Hande se acercó al micrófono y, rompiendo con el protocolo, tomó la palabra frente a todos. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras salieron con una claridad que tocó a todos. «Hoy no solo me caso con el hombre que amo. Me caso con mi mejor amigo, con el único que me vio en mis peores días y eligió quedarse. Me caso con quien me enseñó a ver lo bello incluso en medio del caos». La ovación fue inmediata. Kerem bajó la mirada, visiblemente conmovido, y cuando volvió a alzarla, sus ojos brillaban más que las luces del lugar. El ambiente se volvió aún más íntimo cuando ambos decidieron recorrer cada mesa para agradecer personalmente a los asistentes. No hubo discursos de otros, ni presentaciones espectaculares. Fue una noche donde lo más sencillo brilló con más fuerza. «No queríamos una celebración perfecta, solo queríamos algo real», comentó Kerem a uno de los invitados mientras abrazaba a un viejo amigo de la infancia. Durante el banquete, los detalles continuaron revelando el profundo significado del día.
La pareja había preparado cartas personalizadas para cada uno de los asistentes, escritas a mano, agradeciendo el apoyo y el cariño recibido durante su proceso. Muchos no pudieron contener las lágrimas al leer palabras tan honestas y sentidas. Fue como si cada invitado formara parte de su historia de amor, comentó una actriz presente en la ceremonia. Una anécdota inesperada y que desató sonrisas fue cuando el pastel de bodas, al ser cortado, reveló en su interior una capa de color azul. La reacción de los invitados fue inmediata. ¿Era una pista? ¿Un mensaje oculto? Algunos comenzaron a especular que podría tratarse de un anuncio, quizá una insinuación sobre un futuro bebé. Al ser consultada, Ande solo rió y dijo, no todo tiene que tener un significado, aunque a veces, las sorpresas llegan sin planearlo. Esa frase desató una ola de comentarios que duraron el resto de la noche. La música, cuidadosamente seleccionada por ellos mismos, mezclaba temas nostálgicos con melodías actuales. Pero en un momento especial, sonó una canción turca antigua, que ambos habían mencionado en una entrevista años atrás como la banda sonora de su primer beso. Los presentes no lo sabían, pero cuando esa canción empezó, Ande y Kerem se tomaron de las manos, cerraron los ojos y comenzaron a cantar suavemente entre ellos. Fue un instante casi cinematográfico, que muchos describieron como el alma de la boda. Antes de finalizar la velada, y justo cuando el reloj marcaba la medianoche, ambos hicieron una última declaración conjunta desde el centro del jardín. Kerem tomó el micrófono y dijo, gracias por acompañarnos. Pero sobre todo, gracias por no rendirse con nosotros, incluso cuando nosotros dudábamos. Hoy no es solo una boda. Hoy es la prueba de que el amor, cuando es verdadero, encuentra el camino. Luego, Ande añadió, y si alguna vez dudamos, si alguna vez caemos, sabremos que este momento existe para recordarnos que sí se puede empezar de nuevo. La noche terminó con una lluvia de luces lanzadas al cielo. No hubo fuegos artificiales, ni espectáculo final. Solo pequeños globos luminosos que cada invitado soltó con un deseo escrito en papel. Uno de ellos, según testigos, llevaba escrito, que el amor sea siempre más fuerte que el miedo. Sin duda, fue una ceremonia que no solo unió a dos personas, sino que tocó el corazón de todos los presentes. Una noche donde el amor no se gritó, se susurró. Donde las promesas no se hicieron al mundo, sino al alma del otro. Y donde Ande y Kerem no solo celebraron una boda, celebraron su renacimiento. ¿Te emocionó esta historia tanto como a nosotros? Entonces no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario contándonos cuál fue tu momento favorito de la ceremonia y por supuesto, activar la campanita para no perderte ningún detalle de este amor que sigue inspirando a millones. Y a ustedes, queridos seguidores, ¿qué les pareció esta emotiva unión? No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios abajo. Queremos leerlos. Hasta el próximo video.